Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 4 correspondiente a la finalización de la etapa instructora con el desarrollo de la audiencia preliminar. Y luego vamos a empezar a ver algunos aspectos importantes en el momento en el que el proceso pasa a la etapa de juicio a través del auto de apertura a juicio. Bien, haciendo una pequeña retroalimentación de la clase anterior, estuvimos hablando acerca de cómo se desarrolla la audiencia preliminar. Dice la ley que en cuanto sean aplicables las reglas de la vista pública adaptadas a la sencillez de la audiencia, pues se van a aplicar al desarrollo de la audiencia preliminar. Quiere decir entonces que en este caso, cuando desarrollamos una audiencia preliminar, pues primeramente se va a constituir el juez, y luego se va a verificar la presencia de las partes, se le va a explicar al imputado qué es lo que va a suceder en la audiencia. Luego se va a escuchar la lectura de la acusación fiscal. Posteriormente se le dará tiempo al fiscal para que fundamente esa acusación y explique sus medios probatorios que pretende ofertar para una eventual vista pública. Posteriormente se le va a correr traslado al defensor para que éste explique también sus medios probatorios y solicite pues que sean admitidos. Posteriormente viene la etapa de incidentes, que muchas veces esta se da antes de los alegatos cuando se desea plantear algún incidente. ¿Qué tipo de incidentes pueden ser? Bueno, por ejemplo, solicitar la aplicación de una salida alterna al proceso, la incorporación de algún documento o alguna situación que se presente de último momento en la audiencia. Bien, posteriormente a esto, pues viene el tiempo, la pregunta al imputado si va a rendir una declaración indagatoria. Luego, si no va a rendir, pues se le da tiempo a las partes para que fundamenten o den sus conclusiones finales. Y después viene la palabra a la víctima y finalmente la palabra al imputado. Posteriormente, pues el juez tendrá que decidir qué prueba admite y cuál no para una eventual vista pública, si es que el proceso pasa a una vista pública, porque también puede haber otro tipo de resolución. Bueno, de eso habíamos hablado en la última clase, así como también de la importancia que tiene la audiencia preliminar, en el sentido que no se puede realizar sin la presencia del imputado. ¿Por qué razón? Bueno, porque es una audiencia donde el objetivo principal es discutir los medios probatorios que se van a ofertar en una eventual vista pública. En ese sentido, el imputado, atendiendo a su derecho de defensa material, de participación en la audiencia, y que cabe la posibilidad que él pueda aportar un medio probatorio en ese momento procesal, es que la ley ha considerado indispensable que el imputado esté presente en la audiencia. Puede faltar el fiscal, el defensor, que al final van a ser sustituidos por otros, pero el imputado pues es importante que esté presente. No obstante ello, se han dado casos, o la práctica va moldeando el derecho, se daban casos donde los imputados que se encontraban recluidos en los centros penales no atendían al llamado que hacían los notificadores o los encargados del presidio y no salían el día que se les convocaba a la audiencia preliminar. Eso pues iba frustrando el normal desarrollo del proceso y hasta cierto punto lo hacían con estrategias de dilatación del proceso. A raíz de eso pues se estableció una reforma ya en el artículo 361, inciso tercero, donde dice de la siguiente manera: si no es posible realizar la audiencia por incomparecencia del imputado u otro motivo, el juez fijará nuevo día y hora y dispondrá todo lo necesario para evitar su frustración. No obstante, dice, si la incomparecencia por segunda vez se debe a la negativa del procesado detenido a concurrir, constatado ello por un informe del director del presidio respectivo, a juicio prudencial del juez podrá realizarse la audiencia sin la presencia del mismo. Bien, esta ya es una salvedad que da la ley para que el juez pueda tomar la decisión de realizar la audiencia, ¿no? Y ya habíamos dicho en el último video qué criterios puede tomar el juez. Por ejemplo, el plazo de instrucción, que ya está por agotarse o que ya está por finalizarse totalmente, la magnitud del hecho, el tipo de delito que se esté conociendo y evitar pues de que esto se siga dilatando más, etc. Bien, ahora cuando a la audiencia preliminar, la idea que quiero dejar clara es que a la audiencia preliminar a lo que van las partes procesales es
a fundamentar sus medios probatorios que han recogido durante toda la etapa instructora. Yo como fiscal presento mi acusación con todos los documentos necesarios y lo que voy a plantear en la audiencia preliminar es qué pretendo probar con cada medio probatorio. Lo voy a explicar ante el juez de instrucción, le voy a decir qué pretendo probar y al final voy a solicitarle que me admita en mi totalidad, o en su totalidad, perdón, toda la acusación que yo presento. Cuando hablo de la acusación, pues lógicamente ahí puede ir prueba testimonial, que es lo más seguro, prueba documental, prueba pericial. Los requisitos de la acusación, pues ya los habíamos analizado en el artículo 356 relacionado con el artículo 351. Entonces, eso es lo que yo como fiscal debo de plantear, que el juez me admita mis medios probatorios. Lo mismo el defensor tiene su momento procesal después de que el fiscal presentó su acusación. Dice la ley de que va a dar un plazo de 5 días para que las partes puedan consultar el expediente del proceso. En esos 5 días es que el defensor debe de presentar un escrito donde ofrece los medios probatorios que él considere pertinentes para que le van a servir en su caso, en una eventual vista pública. Puede ser prueba testimonial, documental y pericial también. Llegado el día de la audiencia, pues precisamente el defensor debe de tener esa habilidad de poder explicar al juez qué pretende probar, por ejemplo, con el testimonio X, con el testimonio Y, con los documentos que está presentando, con una pericia, etc. No obstante ello, de explicar qué pretendo probar y de solicitar que me admitan los medios probatorios para una eventual vista pública como una estrategia de defensa, también se puede ir solicitando que se dicte un sobreseimiento provisional. Precisamente esa fuera una de las peticiones por parte de la defensa, evitar de que el proceso pase a la etapa de juicio. Ahora, eso va a depender también de toda una investigación que se haya hecho en la audiencia preliminar. Por eso decíamos y recordamos un poco las primeras clases, la etapa instructora no puede considerarse como una etapa ociosa al proceso. Es decir, las partes procesales deben estar en constante actividad y buscando y ofertando medios probatorios. Ahora, pueden haber casos donde en realidad sea difícil encontrar un medio probatorio, pero al final, si se diera el caso como pasa en la práctica, en términos prácticos, voy a hablar en términos reales, yo he tenido muchos casos donde en realidad a veces no hay medio probatorio de descargo. Entonces hay que buscar otra estrategia como, por ejemplo, ver si se puede desvirtuar algún tipo de testimonio o algún tipo de medio probatorio que se esté ofertando en ese momento. Alegar, digamos, algunos vicios de legalidad que pueden haberse presentado en la recogida de los medios probatorios o en algún acto urgente de comprobación, etc. Hay diferentes circunstancias que pueden presentarse en ese momento, ¿no? Pero todo va a depender del caso como tal. Una vez concluida la audiencia preliminar, el juez tendrá que resolver sobre la base de eso. Y dentro de las resoluciones se encuentra en el artículo 362, me voy a permitir leerlo, establece: inmediatamente después de finalizar la audiencia, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas y en su caso admitirá total o parcialmente la acusación del fiscal o del querellante y ordenará la apertura a juicio en el orden penal, asimismo en el civil cuando corresponda. Admitirá total o parcialmente, dice, la acusación fiscal o del querellante. Es decir, como juez pues va a hacer un análisis, un examen, una valoración. Aquí es donde entra la función de filtro en la investigación para que si en realidad el juez ha tenido una convicción de que esos medios probatorios van a esclarecer los hechos en una vista pública, pues los va a admitir. Él va a considerar que son pertinentes, son útiles, son necesarios, los va a admitir, o puede que admita parcialmente, como dice la ley. Luego dice, puede decretar un auto de sobreseimiento, tendrá por corregidos, dice también, los vicios formales de la acusación del fiscal o del querellante, así como la petición del actor civil, suspenderá condicionalmente el procedimiento, resolverá sobre la aplicación de un criterio de oportunidad, resolverá conforme a lo previsto en el procedimiento abreviado. Si ustedes se dan cuenta, también acá en
en la audiencia preliminar se pueden aplicar salidas alternas de las que estudiamos en Procesal Penal 1. Se puede aplicar una conciliación, un procedimiento abreviado, un criterio de oportunidad. Acordémonos que cuando hablamos del criterio de oportunidad no solo nos estamos refiriendo a aquel que se le da un criterio porque colabora en la investigación, ¿no? Explicando cómo cometieron el delito, quiénes fueron, en qué lugar lo hicieron, etc. No, los criterios de oportunidad también se establecen pues, por otras circunstancias ahí, por la mínima contribución que tuvo en un delito de aquellos que se conocen como delitos de bagatela, porque haya sufrido un daño irreparable a consecuencia del delito, etc. Ahí están por el artículo 18 y 19 del Código Procesal Penal. Entonces también el juez puede tomar la decisión de aplicar un criterio de oportunidad, resolver conforme el procedimiento abreviado, autorizar la conciliación, homologar los acuerdos alcanzados en la conciliación o mediación celebrada en sede administrativa. Si ustedes recuerdan, también cuando hablamos de esta figura de la conciliación decíamos que se puede realizar en sede fiscal. Y luego allí pues esos acuerdos, como para que la conciliación tenga validez y efecto jurídico y pueda ser causal para extinguir una acción penal, después de haberse cumplido las condiciones, debe de ser necesariamente homologada por el juez, es decir, autorizada por un juez. Entonces, por eso dice acá que podrá homologar esos acuerdos. Puede darse el caso de que las partes estén ya. Imagínense que se da un caso donde se intenta la conciliación en vía administrativa, fiscalía, en etapa instructora, y el fiscal establece los acuerdos, pero no los ha homologado el juez. Pero el día de la audiencia preliminar, tampoco se han empezado a cumplir las condiciones, desde luego, pero el día de la audiencia preliminar, la víctima se arrepiente y dice que ya no quiere conciliar, que quiere que el proceso continúe su curso, su marcha. En ese sentido, el juez tendrá que darle trámite en la audiencia preliminar. Ojo, aquí hay algo bien importante. La acusación, esa es una de las razones por las cuales también Fiscalía muchas veces no presenta, no deja de presentar acusación en el momento procesal o en el tiempo procesal que le corresponde, porque por ejemplo, esta salida alterna de la conciliación puede variar, pues depende prácticamente de la voluntad de las partes, del imputado y de la víctima como tal. Entonces el fiscal no puede, aunque le hayan expresado de que van a conciliar en una audiencia preliminar, no por eso puede dejar de acusar. Siempre va a presentar su acusación porque esto puede en un momento determinado cambiar, puede variar. Entonces lo mismo puede suceder con la aplicación de un procedimiento abreviado. Ustedes ya conocen los requisitos que para que se aplique esa salida, pues es necesario e indispensable de que el imputado esté de acuerdo en someterse a ese procedimiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dice, mire, nada más quiero un sobreseimiento, vamos a autorizar un procedimiento abreviado, pero no vamos a presentar acusación? Eso no podría ser de parte del fiscal, pues porque dejaría en un momento determinado desprotegida a la víctima si acaso pues el imputado dijese que ya no está dispuesto a someterse a ese procedimiento. O sea, siempre la acusación debe de presentarse. Luego dice, resolverá las excepciones, porque puede presentarse en ese momento algún tipo de excepción. Vamos a ver más adelante que hay excepciones, por ejemplo, en razón de la materia, en razón del territorio, puede alegar una excepción que el juez no es competente para conocer de ese asunto. Admitirá o rechazará la prueba ofrecida para la vista pública, también podrá ordenar prueba de oficio cuando estime imprescindible. Es importante mencionar cómo acá al juez también se le da la facultad, aunque no investiga él, pero se le da la facultad de que pueda autorizar o pueda delegar una prueba de manera oficiosa. Dice, cuando estime imprescindible, podrá ordenar prueba de oficio cuando estime imprescindible. Puede considerar el juez que en ese momento es necesario conocer en realidad cuál es la intención o tener más a fondo cuál es la intención de la víctima ante un delito, podríamos decir un delito de alcoba, donde se han mostrado durante el proceso ciertas
conductas, podríamos decir, extrañas de la víctima y el imputado que no van acorde, diríamos, a un proceso, donde la víctima a lo mejor no muestra una actitud de una persona ofendida por el delito que se le ha cometido. En ese sentido, pues el juez podría ordenar de manera oficiosa un peritaje psicológico y solicitarle al profesional de la psicología, pues, sobre qué puntos necesariamente necesita conocer o que se le explique cómo está la situación psicológica de la víctima. Entonces podría darse esa situación. Puede ratificar, imponer o revocar medidas cautelares también. Vean todas las resoluciones que pueden darse en una audiencia preliminar. Por eso yo siempre he dicho de que cuando se esté en la audiencia preliminar, no obstante hayan acuerdos extrajudiciales o la intención de realizar acuerdos ya en una audiencia preliminar, pero que estos son extrajudiciales porque se hablan, por ejemplo, en las oficinas, se hablan en los pasillos, o se dice, mire, cuando lleguemos a la audiencia preliminar vamos a llegar a una conciliación, vamos a realizar vamos a otorgar una suspensión condicional del procedimiento. Eso a ninguna de las partes, ni al fiscal ni al defensor, debe ser motivo para, primero, ya no seguir investigando y segundo, pues ya no presentar sus medios probatorios, porque ese tipo de salidas tienen sus requisitos y pueda que ya no se dé en la audiencia preliminar. Y si alguna de las partes no ha presentado sus medios probatorios, no ha ofertado medios probatorios, pues no tendrá que decir en la audiencia preliminar, ¿no? Y en tanto el juez no podrá decidir si admite o no admite algo porque no se le ha presentado nada. Ese aspecto es muy, muy importante. La resolución dice será notificada por su lector, es decir, dentro de la audiencia preliminar se va a dar esta resolución de manera verbal y ahí pues tendríamos que las partes quedan por notificar. Quiero recordar un aspecto muy importante porque acá es donde de manera carácter procesal, acá es donde en realidad vamos a ver el fruto, en un primer momento vamos a ver el fruto de nuestra investigación. La intención del fiscal y del defensor es que nos admitan todos los medios probatorios que hemos presentado, esa es la idea. Pero ¿qué pasaría? Decíamos, y yo lo expliqué en una de las clases anteriores del ciclo pasado, decía, ¿qué sucedería si me admiten parcialmente la acusación o parcialmente mi listado de medios probatorios a mí como defensor? Y yo considero de que todo lo que he presentado es importante para el proceso y que debió haberse admitido en su totalidad, porque en la vista pública todos esos elementos me van a servir. Pero el juez de instrucción en este momento consideró que no, que únicamente 3 testigos de los 5 que presenté, ninguna prueba documental y un perito nada más. Y yo considero de que toda la prueba documental, todos los peritos y todos los testigos me son necesarios. Ya tenemos el mecanismo, decía un mecanismo procesal, del artículo 366, inciso 3. Vea lo que dice: cuando alguna de las partes considere que la prueba que ofreció le fue indebidamente rechazada, y hubiese interpuesto revocatoria, aquí está el requisito, la clave, podrá solicitar al tribunal de sentencia su admisión. Presentada la solicitud, el tribunal convocará una audiencia dentro del 3er día y, oídas las partes que concurran, resolverá de inmediato. Si la parte solicitante no se presenta a la misma, se tendrá por desistida la petición. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si soy fiscal o soy defensor en este momento y se me presenta una situación en la audiencia preliminar que no me admiten toda mi acusación o todo mi listado de medios probatorios, hay que interponer un recurso de revocatoria en ese momento, de manera verbal, y explicar lógicamente por qué estoy interponiendo el recurso. Estoy inconforme porque no me admitió toda la prueba ofertada. Lo debo de fundamentar en qué me sirven esos medios probatorios. El juez le va a preguntar a la contraparte qué opina sobre eso y al final él va a resolver. Lo importante es que si generalmente en este tipo de recursos el juez es bastante difícil que pueda revocar su decisión. Generalmente la dejan como la han tomado la decisión, pero lo importante es que eso quede asentado en acta, que usted interpuso un recurso de revocatoria, dio su fundamento, etc. Porque
Eso precisamente es lo que va a servir para cuando el proceso llegue a la etapa de juicio, antes de la vista pública, días antes, cuando estén en la etapa de preparación, usted perfectamente puede presentar un escrito en base al artículo 366, inciso tercero, solicitándole al tribunal de sentencia que le señale día y hora para un nuevo examen en sus medios probatorios, y que sea este tribunal quien analice esa prueba como tal que le fue rechazada indebidamente. Entonces, ese mecanismo procesal es importante conocerlo, pero es necesario interponer la revocatoria para poder tener derecho a este segundo examen. Eso se encuentra en el artículo 366. Luego, después de las resoluciones que puede darse, dice el artículo 364, auto de apertura a juicio. La resolución por la cual el juez decida admitir la acusación del fiscal, el querellante, y abrir el juicio contendrá admisión de la acusación en el orden penal y civil, con la descripción precisa del hecho objeto del juicio y de las personas acusadas. Cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente, la determinación precisa de los hechos por los que se abre a juicio. Sí, claro, porque puede ser que Fiscalía esté acusando por 3, 4 delitos. Está acusando por amenazas, por lesiones, por un hurto y por daños, por ejemplo. Pero no precisamente por todos esos delitos va a pasar el proceso a la etapa de juicio. A lo mejor por las amenazas no hubieron medios probatorios que sustenten eso, o en realidad se puede establecer que la conducta es atípica, que no concurre con los elementos del tipo penal de las amenazas, y perfectamente no va a pasar a juicio por ese delito. A lo mejor en los daños no se logra establecer el dolo, puede haber una modificación del delito a daños culposos, etc. Y así puede ser con los demás delitos. Luego habla de las modificaciones en las calificaciones jurídicas, cuando se aparten de la acusación. Al final, todo esto son requisitos que el juez y su tribunal le debe cumplir para remitir las actuaciones. Dice el artículo 365. Dice, el ordinal séptimo del 364 dice: intimación a las partes para que en el plazo común de 5 días concurran al tribunal de sentencia, se presenten y señalen lugar para las notificaciones. Bien, eso es importante también porque al nomás pasar el proceso a la siguiente etapa, el secretario de actuaciones tendrá que empezar a hacer toda la administración de la vista pública, girar las comunicaciones respectivas, solicitar en un momento determinado algún documento que en la audiencia preliminar a lo mejor no se presentó y era justificable, y que es necesario que lo presenten antes de la vista pública. Y luego dice remisión de las actuaciones, artículo 365. Practicadas las notificaciones correspondientes, el secretario remitirá dentro de las 48 horas las actuaciones y la documentación a la sede del tribunal de sentencia, poniendo a disposición los objetos secuestrados y las personas detenidas. Bien, esta remisión de actuaciones el tribunal de sentencia la hace a través de un auto, una resolución, donde se detalla el legajo, el expediente que remite el tribunal de sentencia con tantos folios. Asimismo, dice la ley que debe de establecerse poniendo a disposición los objetos secuestrados y las personas detenidas. Es decir, acordémonos que los secuestros pues son los objetos que forman parte de la escena del delito, o que durante la etapa instructora también se pudieron haber recopilado a través de algún acto urgente de comprobación, y que efectivamente pues han seguido la cadena de custodia. Eso se remite al tribunal de sentencia también, junto con las personas detenidas. Es decir, se debe establecer en qué centro penal se encuentra la persona detenida, y que a partir de ese momento el imputado queda a disposición de el tribunal de sentencia respectivo, ¿sí? Entonces eso viene y ayuda pues a que el tribunal tenga toda la documentación
completa para que pueda ya señalarse día y hora para la audiencia de juicio o vista pública. Bien, es importante que sepamos los detalles que no deben de faltar en la audiencia preliminar. Haciendo una recapitulación, primeramente la acusación fiscal debe de cumplir ciertos requisitos en base al 356 y 359. Uno de ellos es establecer qué pretendo probar con los medios que estoy presentando. En el caso de testigos, establecer las direcciones correctas o el lugar donde pueden ser ubicados para que el tribunal no tenga ningún problema al momento de convocarlos y que la vista pública no vaya a frustrarse por la incomparecencia de alguno de ellos, o más se pueda prescindir de uno de ellos o que el juez lo pueda mandar a traer por medio de la seguridad pública. Esos son datos importantes. Cuando no se cumplen esos requisitos, ya la ley establece en el artículo 359 que puede ser declarada inadmisible el escrito de acusación. Otro detalle importante en el periodo de audiencia preliminar o previo a la audiencia preliminar es los 5 días que tiene la contraparte. Como lo dice el artículo 358, dentro de los 5 días previstos en el artículo anterior, o el defensor o en su caso el fiscal y el querellante podrán, según corresponda, dice el ordinal 12 del artículo 358, dice ofrecer los medios probatorios, ofrecer la prueba que pretendan producir en la vista pública cuando el querellante o el fiscal hayan acusado. Entonces no hay que olvidar ese periodo para presentar los medios probatorios. Yo como defensor no voy a presentarlos en la audiencia preliminar, eso ya debe de estar en el proceso durante los 5 días posteriores a la presentación de la acusación del fiscal. El fiscal presenta su acusación, luego el juez señala 5 días posteriores para que las partes, el defensor y el fiscal y el querellante, si lo hubiera también, puedan consultar las actuaciones y señalen algún vicio formal de las actuaciones, completen alguna documentación, presenten algún tipo de prueba que se haya omitido, etc. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también hay que tener muy en cuenta el papel que vamos a desarrollar dentro de la audiencia preliminar, que es básicamente ir a explicar nuestros medios probatorios y pedirle al juez que los admita para una eventual vista pública. Ese es el objeto principal. Eso no quiere decir que ahí puedan suceder muchas cosas, que de pronto se dé una salida alterna, que ni tan siquiera se había hablado, pero si el delito lo admite la salida alterna, las partes están de acuerdo, se cumplen con los requisitos de cada una de ellas, pues perfectamente puede aplicarse también. Entonces, el detalle acá es que también el fiscal no debe dejar de acusar y el defensor tampoco puede darse el lujo de no presentar medios probatorios pensando que por esta posible salida alterna que se va a dar, el proceso pueda terminar en esta etapa. Eso sería pues un error muy grave, ya que las circunstancias pueden variar en ese sentido. Bien, luego en la siguiente clase vamos a hablar ya sobre la etapa de vista pública. Vamos a empezar a hacer un análisis desde el momento en que las actuaciones llegan al tribunal de sentencia, cuál es la función del secretario de actuaciones. Luego vamos a ir hablando sobre cómo se desarrolla la vista pública. Vamos a ir explicando algunos detalles importantes de cada paso. Y al final pues vamos a caer en las técnicas de litigación oral, que es un tema que habíamos hablado ya en Procesal Penal 1. A mí me gusta siempre avanzar con eso, pues para que cuando lleguemos a este momento ya tengamos muchos conocimientos previos y podamos hacer ya una retroalimentación mejor, y más aún cuando ustedes desarrollen el juicio como tal que haremos a finalización de ciclo. Entonces nos vamos a quedar hasta acá y esperen en la próxima clase ya el tema de la vista pública. Pasen muy buenas noches.